Antes de comenzar, te recuerdo que cada libro tiene su propia lista de reproducción con capítulos perfectamente ordenados. Crónicas de Avonlea. Lucy Maud Montgomery. El niño sueño. El corazón de un hombre, sí, y también el de una mujer, debería estar ligero en primavera. El espíritu de resurrección está presente llamando a la vida del mundo de su tumba invernal, llamando con dedos radiantes a las puertas de su sepulcro. Conmueve los corazones humanos y los alegra con la antigua alegría primigenia que sintieron en la infancia. Vigoriza las almas humanas y las acerca, si así lo desean, tanto a Dios que pueden estrecharle la mano. Es un tiempo de asombro y vida renovada, y de un gran éxtasis externo e interno, como el de un joven ángel que aplaude suavemente para la alegría de la creación. Al menos así debería ser, y así siempre fue conmigo hasta aquella primavera, cuando el niño soñado llegó por primera vez a nuestras vidas. Ese año odié la primavera, yo que siempre la había amado tanto. De niño la había amado y de hombre también. Toda la felicidad que siempre había sido mía y era mucha, había florecido en la primavera. Fue en la primavera que Josephine y yo nos amamos por primera vez, o al menos llegamos a la plena convicción de que nos amábamos. Creo que debimos amarnos toda la vida, y que cada primavera sucesiva fue una palabra en la revelación de ese amor que no se comprendería hasta que con el tiempo la frase completa se escribiera en esa hermosa de todas las hermosas primaveras. Qué hermosa era, y qué hermosa era ella. Supongo que todo amante piensa eso de su chica. De lo contrario, es un amante mediocre. Pero no fueron solo mis ojos de amor los que hicieron a mi querida encantadora. Era delgada y ágil como un abedul joven de tallo blanco. Su cabello era como una nube suave y oscura, y sus ojos eran tan azules como el puerto de Avonlea en un bello crepúsculo, cuando todo el cielo está en flor sobre él. Tenía pestañas oscuras y una boquita roja que temblaba cuando estaba muy triste o muy feliz, o cuando amaba mucho. Temblaba como una rosa carmesí sacudida con demasiada brusquedad por el viento. En esos momentos, ¿qué podía hacer un hombre sino besarla? La primavera siguiente nos casamos y la traje a casa, a mi vieja y gris finca en la gris y vieja orilla del puerto. Un lugar solitario para una joven novia, decían los de Avonlea. No, no era así. Ella era feliz allí, incluso en mi ausencia. Amaba el gran puerto embravecido y el vasto mar brumoso que se extendía más allá. Amaba las mareas que mantenían su cita ancestral con la orilla y las gaviotas y el canto de las olas y el llamado del viento en los bosques de abetos al mediodía y por la tarde. Amaba los amaneceres y los atardeceres y las noches claras y tranquilas en que las estrellas parecían haber caído al agua y estar un poco mareadas por la caída. Amaba estas cosas tanto como yo. No, nunca se sentía sola allí entonces. Llegó la tercera primavera y nació nuestro hijo. Creíamos haber sido felices antes. Ahora sabíamos que solo habíamos soñado un placentero sueño de felicidad y habíamos despertado a esta exquisita realidad. Creíamos habernos amado antes. Ahora, al contemplar el rostro pálido de mi esposa, pálido por su bautismo de dolor, y encontrarme con la mirada elevada de sus ojos azules, radiantes con la santa pasión de la maternidad, supe que solo habíamos imaginado lo que podría ser el amor. La imaginación había sido dulce, como dulce es el pensamiento de la rosa antes de que se abra el capullo. Pero como la rosa al pensamiento, así era el amor a la imaginación. Todos mis pensamientos son poesía desde que nació el bebé, dijo una vez mi esposa entusiasmada. Nuestro hijo vivió 20 meses. Era un bribón robusto y de pasos cortos, tan lleno de vida, risas y travesuras que, cuando murió un día tras una hora de enfermedad, me pareció absurdo que estuviera muerto. Algo de lo que me habría reído hasta que la fe se me metió en el alma como un hierro candente y abrasador.
Creo que lamenté la muerte de mi hijo pequeño con la mayor profundidad y sinceridad que cualquier hombre haya sentido o pueda sentir, pero el corazón de un padre no es como el de una madre. El tiempo no trajo alivio a Josephine. Se angustiaba y se consumía. Sus mejillas perdieron su bonito óvalo y su boca roja palideció y se desplomó. Esperaba que la primavera obrara su milagro en ella. Cuando los brotes se hincharon y la vieja tierra reverdeció al sol y las gaviotas regresaron al puerto gris cuya misma grisura se volvió dorada y suave, pensé que la vería sonreír. Pero cuando llegó la primavera, llegó el niño soñado y el miedo que iba a ser mi compañero en cama y mesa de puesta de sol a puesta de sol. Una noche me desperté y me di cuenta de que estaba solo. Escuché atentamente si mi esposa se movía por la casa. No oía nada más que el suave chapoteo de las olas en la orilla y el gemido sordo del océano lejano. Me levanté y registré la casa. No estaba. No sabía dónde buscarla, pero a la aventura me dirigí hacia la orilla. Era una luz de luna pálida y tenue. El puerto parecía un puerto fantasma y la noche estaba tan quieta, fría y tranquila como el rostro de un muerto. Por fin vi a mi esposa acercándose a mí por la orilla. Al verla, supe lo que había temido y cuán grande había sido mi miedo. Al acercarse, vi que había estado llorando. Tenía la cara bañada en lágrimas y su cabello oscuro le colgaba suelto sobre los hombros en pequeños y brillantes rizos, como el de una niña. Parecía muy cansada y a ratos se retorcía las manitas. Ella no mostró ninguna sorpresa cuando me encontró. Simplemente me extendió las manos como si estuviera contenta de verme. Lo seguí, pero no pude alcanzarlo, dijo entre sollozos. Hice lo que pude, me apresuré mucho, pero él siempre estaba un poco más adelante, y luego lo perdí, y así regresé, pero hice lo que pude, sí, hice lo que pude. Estoy tan cansada. Josephine, querida, ¿qué quieres decir? ¿Dónde has estado? Pregunté acercándola a mí. ¿Por qué saliste tan sola en la noche? Ella me miró con curiosidad. ¿Cómo podía evitarlo, David? Él me llamaba, tenía que irme. ¿Quién te llamó? El niño respondió en un susurro. Nuestro hijo David, nuestro niño bonito. Desperté en la oscuridad y lo oí llamarme desde la orilla. Un llanto tan triste y lastimero, David, como si tuviera frío y estuviera solo y deseara a su madre. Corrí hacia él, pero no lo encontré. Solo oí su llamada y la seguí una y otra vez orilla abajo. Ay, intenté con todas mis fuerzas alcanzarla, pero no pude. Una vez vi una manito blanca que me hacía señas a lo lejos, a la luz de la luna, pero seguía sin poder ir lo suficientemente rápido. Y entonces el llanto cesó y me quedé allí sola en esa orilla terrible, fría y gris. Estaba tan cansada que volví a casa, pero ojalá lo hubiera encontrado. Quizás él no sabe que lo intenté. Quizás piensa que su madre nunca escuchó su llamado. Oh, no quiero que piense eso. Has tenido una pesadilla, querida, dije. Intenté expresarlo con naturalidad, pero es difícil para un hombre hablar con naturalidad cuando siente un terror que golpea las entrañas con su frío mortal. No fue un sueño, respondió con reproche. Te digo que lo oí llamarme. A mí, a su madre. ¿Qué podía hacer sino ir a verlo? No puedes entenderlo, solo eres su padre. No fuiste tú quien lo dio a luz. No fuiste tú quien pagó con dolor el precio de su vida. Él no te llamaba, quería a su madre. La llevé de vuelta a la casa y a su cama, a donde fue obedientemente y pronto cayó en un sueño de agotamiento. Pero esa noche no pude dormir más. Mantuve una lúgubre vigilia con pavor. Cuando me casé con Josephine, uno de esos parientes entrometidos que suelen hablar mucho sobre el matrimonio de un hombre, me contó que su abuela había estado loca toda la última parte de su vida. Había llorado la muerte de su hijo predilecto hasta perder la razón. Y como primer indicio, buscaba por las noches a un niño blanco de sus sueños que siempre la llamaba, y que, según decía, la llevaba lejos con una mano pequeña y pálida.
Entonces sonreí ante la historia. ¿Qué tenía que ver ese pasado sombrío con la primavera, el amor y Josephine? Pero vino de vuelta a mí, de la mano de mi miedo. ¿Le esperaba este destino a mi querida Josephine? Era demasiado horrible para creerlo. Era tan joven, tan hermosa, tan dulce, mi joven esposa. Solo había sido una pesadilla con un despertar asustado y desconcertado. Así que intenté consolarme. Cuando despertó por la mañana no habló de lo sucedido y yo no me atreví. Parecía más alegre ese día que antes y se dedicó a sus tareas domésticas con energía y destreza. Mi miedo se disipó. Ahora estaba seguro de que solo había soñado, y mi esperanza se confirmó cuando transcurrieron 2 noches sin incidentes. Luego, en la tercera noche, el niño del sueño la llamó de nuevo. Desperté de un sueño intranquilo y le encontré vistiéndose con una prisa febril. Me llama, gritó. ¿No lo oyes? Escucha ese pequeño y solitario llanto. Sí, sí, mi querido. Mamá viene. Espérame. Mamá viene con su niño. La tomé de la mano y dejé que me guiara a donde quisiera. De la mano seguimos al niño de los sueños por la orilla del puerto bajo esa luz de luna fantasmal y nublada. Siempre dijo, el pequeño llanto resonaba ante ella. Le rogó al niño de los sueños que lo esperara. Lloró, imploró y pronunció tiernas palabras maternales. Pero al final dejó de oír el llanto y entonces, llorando, agotada, me dejó de guiarla de vuelta a casa. ¡Qué horror se cernía sobre aquella primavera tan hermosa! Era una época de asombro y maravilla, del suave roce de la lluvia plateada sobre los campos verdes, de la increíble delicadeza de las hojas jóvenes, de la floración en la tierra y la floración en el ocaso. El mundo entero florecía en un rubor y temblor de la hermosura virginal, impregnado de todo el encanto evasivo y fugaz de la primavera, la adolescencia y la juventud. Y casi todas las noches de aquella época maravillosa, el niño soñado llamaba a su madre y recorríamos la orilla gris en su busca. De día era ella misma, pero al caer la noche se sentía inquieta e intranquila hasta que oía la llamada. Entonces yo la seguía, incluso en medio de la tormenta y la oscuridad. Fue entonces, dijo, cuando el llanto sonó más fuerte y cercano, como si su pequeño estuviera asustado por la tempestad. ¡Qué errantes y terribles travesuras! Ella avanzando con paso decidido, ansiosa por alcanzar al niño soñado. Yo con el corazón destrozado, siguiéndola, guiándola, protegiéndola lo mejor que podía. Luego conduciéndola suavemente a casa, desconsolado porque no podía alcanzar al niño. Soporté mi carga en secreto, decidido a que los chismes no se ocuparan del estado de mi esposa mientras pudiera evitar que se supiera. No teníamos parientes cercanos, nadie con derecho a compartir los problemas, y quien acepta el amor humano debe atarlo a su alma con dolor. Sin embargo, pensé que debía buscar consejo médico y le confié mi situación a nuestro viejo médico. Se puso serio al escuchar mi historia. No me gustó su expresión ni sus comentarios cautelosos. Dijo que creía que la ayuda humana serviría de poco, que podría recuperarse con el tiempo, que la complaciera en la medida de lo posible, que la cuidara, que la protegiera. No necesitaba decirme eso. La primavera se fue y llegó el verano, y el horror se profundizó y se ensombreció. Sabía que las sospechas corrían de boca en boca. Nos habían visto en nuestras incursiones nocturnas. Hombres y mujeres comenzaron a mirarnos con lástima cuando salíamos. Un día gris, el niño del sueño la llamó. Supe entonces que el fin estaba cerca. El fin había estado cerca en el caso de la abuela de 60 años antes, cuando el niño del sueño la llamó ese día. El doctor se puso más serio que nunca cuando se lo conté y dijo que había llegado el momento de que necesitara ayuda en mi tarea. No podía velar día y noche. Si no tuviera ayuda, me derrumbaría. No pensé que debiera. El amor es más fuerte que eso. Y en una cosa estaba decidido: nunca me arrebatarían a mi esposa. Ninguna restricción más severa que la mano amorosa de un esposo debería imponerse jamás sobre ella, mi linda y lastimera querida. Nunca le hablé del niño del sueño.
El médico me lo desaconsejó. Dijo que solo serviría para profundizar el delirio. Cuando me insinuó que la internara en un manicomio, le lancé una mirada que habría sido una palabra feroz para otro hombre. Nunca volvió a hablar del tema. Una noche de agosto, tras un día de calor sofocante, sin un solo viento, había un atardecer gris y turbio. El mar no era azul como debería ser, sino rosa, todo rosa, un rosa fantasmal, deslumbrante, pintado. Me quedé en la orilla del puerto bajo la casa hasta que anocheció. Las campanas de la tarde repicaban débil y tristemente en una iglesia al otro lado del puerto. Detrás de mí en la cocina oí cantar a mi esposa. A veces su ánimo se elevaba de forma intermitente y entonces cantaba las viejas canciones de su infancia. Pero incluso en su canto había algo extraño, como si un lamento, un grito sobrenatural lo atravesara. No había nada más triste en ella que ese extraño canto. Cuando regresé a la casa, la lluvia comenzaba a caer, pero no había viento ni ruido en el aire, solo esa quietud lúgubre, como si el mundo contuviera la respiración esperando una calamidad. Josephine estaba de pie junto a la ventana, mirando y escuchando. Intenté convencerla de que se fuera a la cama, pero solo negó con la cabeza. Podría quedarme dormida y no oírlo cuando llama, dijo. Ahora siempre tengo miedo de dormir por miedo a que me llame y su madre no lo escuche. Sabiendo que era inútil suplicar, me senté a la mesa e intenté leer. Pasaron 3 horas. Cuando el reloj dio la medianoche, ella se levantó con una luz salvaje en sus hundidos ojos azules. Él está llamando, gritó, llamando allí en la tormenta. Abrió la puerta y huyó por el sendero hacia la orilla. Tomé una linterna de la pared, la encendí y la seguí. Era la noche más oscura en la que había estado, oscura con la misma oscuridad de la muerte. La lluvia caía con fuerza. Alcancé a Josephine, la tomé de la mano y la seguí a trompicones, pues iba con la velocidad y la temeridad de una mujer angustiada. Nos movíamos en el pequeño círculo fugaz de luz que proyectaba la linterna. A nuestro alrededor y sobre nosotros había una oscuridad horrible y silenciosa, mantenida, por así decirlo, a raya por la luz amigable. Si tan solo pudiera alcanzarlo una vez, gimió Josephine, si tan solo pudiera besarlo una vez y estrecharlo contra mi corazón dolorido. Este dolor que nunca me abandona, me abandonaría antes. Oh, mi niño bonito, espera, mamá, voy a verte. Escucha, David, llora tan lastimosamente. Escúchalo, ¿no lo oyes? Oh, sí, sí que lo oía, claro y nítido. Desde la oscuridad que teníamos ante nosotros surgió un débil y lastimero grito. ¿Qué era? ¿Yo también me estaba volviendo loco o había algo ahí afuera, algo que lloraba y gemía anhelando amor humano, pero siempre retirándose de los pasos humanos? No soy supersticioso. Temblaba por todas partes. Un sudor húmedo rezumaba de mi frente. Me dominaba un impulso salvaje de dar media vuelta y huir a cualquier parte lejos de ese grito sobrenatural. Pero la mano fría de Josephine me agarró con fuerza y me guió. Ese extraño grito aún resonaba en mis oídos, pero no se apagó. Sonaba más claro y fuerte. Era un lamento, pero un lamento fuerte e insistente. Estaba más cerca, estaba en la oscuridad justo detrás de nosotros. Entonces llegamos. Un pequeño bote había varado en los guijarros, abandonado allí por la marea baja. Había un niño dentro, un niño de unos 2 años, acurrucado en el fondo del bote con el agua hasta la cintura, sus grandes ojos azules desorbitados por el terror, el rostro pálido y bañado en lágrimas. Volvió a llorar. Al vernos, extendió sus manitas. Mi horror se desvaneció como una prenda desechada. Este niño vivía. ¿Cómo había llegado allí, de dónde y por qué? Lo desconocía, y en mi estado mental no me lo preguntaba. No era un grito de desgarramiento lo que había oído. Eso me bastaba. Oh,
Pobrecito, exclamó mi esposa. Se inclinó sobre el bote y alzó al bebé en brazos. Sus largos y rubios rizos le cayeron sobre el hombro, apoyó la cara en la de él y lo envolvió con su chal. Déjame cargarlo, querida, dije. Está muy mojado y es demasiado pesado para ti. No, debo cargarlo yo. Mis brazos han estado tan vacíos, ahora están llenos. Ay, David, el dolor de mi corazón se ha ido. Él ha venido a mí para ocupar mi corazón. Dios me lo ha enviado desde el mar. Está mojado, tiene frío y está cansado. Silencio, cariño, nos vamos a casa. La seguí en silencio. El viento arreciaba con ráfagas repentinas y furiosas. La tormenta estaba cerca, pero llegamos a un refugio antes de que estallara. Justo cuando cerraba la puerta, el rugido golpeó la casa. Di gracias a Dios de no estar afuera siguiendo al niño del sueño. Estás muy mojada, Josephine, dije. Ve y ponte ropa seca enseguida. Primero hay que atender al niño, dijo con firmeza. Mira qué frío y qué cansado está, mi querido. Enciende el fuego rápido, David, mientras le preparo ropa seca. La dejé hacer lo que quería. Sacó la ropa que nuestro hijo había usado y lo vistió, frotándole las extremidades heladas, cepillando su cabello mojado, riéndose de él, cuidándolo como una madre. Parecía la misma de antes. Por mi parte, estaba desconcertado. Todas las preguntas que no me había hecho antes me acosaban. ¿De quién era este niño? ¿De dónde venía? ¿Qué significaba todo aquello? Era un bebé precioso, rubio regordete y sonrosado. Cuando lo secaron y alimentaron, se durmió en brazos de Josephine. Ella se inclinó sobre él encantada. Me costó mucho convencerla de que lo dejara solo para cambiarse la ropa mojada. Nunca preguntó quién era ni de dónde venía. Se lo habían enviado desde el mar. El niño del sueño la había guiado hasta él. Eso era lo que ella creía, y yo no me atreví a dudar de esa creencia. Durmió esa noche con el bebé en brazos y en sueños su rostro era el de una jovencita, serena y sin fatiga. Esperaba que al día siguiente alguien buscara al bebé. Había llegado a la conclusión de que debía pertenecer a la caleta al otro lado del puerto, donde estaba el pueblo pesquero, y todo el día, mientras Josephine reía y jugaba con él, esperé y escuché los pasos de quienes vendrían a buscarlo. Pero no llegaron. Pasaron los días y seguían sin llegar. Estaba sumido en una profunda perplejidad. ¿Qué debía hacer? Me encogía la idea de que nos arrebataran al niño. Desde que lo encontramos, el niño soñado no había llamado. Mi esposa parecía haber regresado de la oscura frontera, donde sus pies se habían extraviado para caminar de nuevo conmigo por nuestros propios senderos familiares. Día y noche era la misma de siempre, radiante, feliz y serena en la nueva maternidad que la había alcanzado. Lo único extraño en ella era su tranquila aceptación del acontecimiento. Nunca se preguntó quién o de quién podría ser el niño, y nunca pareció temer que se lo arrebataran. Por fin, cuando hubo pasado una semana entera, fui desconcertado a ver a nuestro viejo médico. Es algo extraordinario, dijo pensativo. El niño, como usted dice, debe pertenecer a la gente de Spruce Cove. Sin embargo, es casi increíble que no se haya buscado ni investigado. Probablemente exista una explicación sencilla del misterio. Le aconsejo que vaya y pregunte. Cuando encuentre a los padres o tutores del niño, pídales que le permitan quedárselo por un tiempo. Podría ser la salvación de su esposa. He conocido casos así. Evidentemente, esa noche llegó a la crisis de su trastorno mental. Cualquier detalle podría haber bastado para hacerla volver en cualquier dirección, de vuelta a la razón y a la cordura, o sumirse en una oscuridad más profunda. Creo que ha ocurrido lo primero y que, si se la deja en posesión tranquila de este niño durante un tiempo, se recuperará por completo. Ese día recorrí el puerto con el corazón más ligero de lo que jamás hubiera esperado. Al llegar al pueblo pesquero, la primera persona que encontré fue el viejo Abel Blair. Le pregunté si faltaba algún niño en la cala o en la orilla. Me miró sorprendido. Negó con la cabeza y dijo que no sabía nada. Le conté lo necesario, dejándolo pensar que mi esposa y yo habíamos encontrado el bote y a su pequeño pasajero durante un paseo normal por la orilla. «Un bote verde», exclamó.
El viejo bote verde de Ben Forbes lleva desaparecido una semana, pero estaba tan podrido y lleno de agujeros que ni siquiera se molestó en buscarlo. Pero este niño, señor, no lo entiendo. ¿Cómo será? Describí al niño lo más fielmente posible. Eso le viene de perlas al pequeño Harry Martin, dijo el viejo Abel perplejo. Pero señor, eso no puede ser, o si lo es, ha habido un trabajo sucio en alguna parte. La esposa de James Martin murió el invierno pasado, señor, y él murió al mes siguiente. Dejaron un bebé y poco más. No había nadie para hacerse cargo del niño excepto la hermanastra de Jim, Maggie Fleming. Vivía aquí y, lamento decirlo, señor, no tenía un nombre muy acertado. No quería que la molestaran con el bebé y dicen que lo descuidaba de forma escandalosa. La primavera pasada empezó a hablar de irse a Estados Unidos. Dijo que una amiga le había conseguido un buen piso en Boston y que iba a llevarse al pequeño Harry. Supusimos que no habría problema. El sábado pasado se fue. Iba a caminar a la estación y la última vez que la vimos fue caminando con dificultad por la carretera, cargando al bebé. No se ha vuelto a pensar en ello. Pero, señor, ¿cree que dejó a ese niño inocente a la deriva en ese viejo bote agujereado para enviarlo a la muerte? Sabía que Maggie no era mejor de lo que debía ser, pero no puedo creer que fuera tan mala. Debes venir conmigo a ver si puedes identificar al niño, dije. Si es Harry Martin, me lo quedaré. Mi esposa se ha sentido muy sola desde que murió nuestro bebé y le ha tomado cariño a ese muchacho. Cuando llegamos a mi casa, el viejo Abel reconoció al niño como Harry Martin. Él todavía está con nosotros. Sus manos de bebé devolvieron a mi querida esposa la salud y la felicidad. Otros niños han llegado a nosotros y ella los ama profundamente. Pero ese niño es para ella y para mí tan querido como si ella lo hubiera dado a luz. Vino del mar y a su llegada el niño fantasmal del sueño huyó, para nunca más alejar a mi esposa de mí con su llanto emocionante. Por eso lo considero y lo amo como a mi primogénito.